Bienvenidos a Nigromarte, pasad y poneos cómodos. Hoy vais a ver lo que va a ser el primer vídeo de muchos de una serie que no sé todavía cómo voy a llamar, en la que vamos a ver cómo iniciarse en el rol y más concretamente en Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, Calabozos y Dragones, D&D, D&D, completamente desde cero. ¿Estáis listos, aventureros? Pues vamos allá. ¿Qué os parece si empezamos desde el principio? El concepto más básico que define un juego de rol es que es un juego en el que tú interpretas un personaje, no eres tú mismo. En la mayoría de sitios veréis que una descripción muy recurrente del rol es que un juego de rol es un juego en el que varias personas se reúnen para contar una historia. No estáis contando una historia, estáis construyendo una historia. Y se construye desde la imaginación, sí, de varias personas. Porque contar una historia lo hace una película, un libro, una serie de televisión, lo que sea. Pero en este caso se está construyendo una historia desde la imaginación de dos tipos de personas. Por un lado están los jugadores, que en la mayoría de los casos cada cual tendrá su personaje que interpretar y que meterse en su piel. Y por otro lado tenemos al director del juego, o el Master, Dungeon Master, lo que sea. Definir el rol del Master no es fácil, pero esa persona es básicamente el director del juego. Por un lado, es la persona que básicamente describe los resultados de las acciones de los personajes. De hecho, existe una forma de contar lo que pasa en una partida de rol que está bastante bien explicado y es una secuencia de 3 pasos. 1. El Dungeon Master o el director del juego describe una situación. Por ejemplo, entráis en la habitación y al fondo, sentada en un sillón, se encuentra la mujer del vestido rojo. 2. El jugador o los jugadores le cuentan al máster qué es lo que quieren hacer sus personajes. Me acerco sigilosamente y le intento cortar el cuello. 3. El máster decide si hay algún tipo de tirada de dados o regla que interfiera en esta acción que quieren hacer los personajes. Vale, hazme una tirada de sigilo. Y después de esto la rueda volvería a empezar. Dependiendo de si el jugador ha conseguido lo que quería o no, el máster vuelve a explicar qué es lo que ocurre después, el jugador decide qué hacer en función de qué haya ocurrido y el máster vuelve a explicarle de qué manera puede conseguirlo. Digamos que el máster es el que más parte de la historia pone encima de la mesa, pero eso no significa que sea la persona más importante. El máster presenta el mundo donde giran todos los acontecimientos, los personajes no jugadores que haya en ese mundo y en definitiva todos los acontecimientos que no tengan que ver directamente con los jugadores. Como última explicación y la más básica, el máster te pone un mundo entero en bandeja y tú como jugador te metes en ese mundo y decides qué hacer con tu vida. Una de las cosas más maravillosas de los juegos de rol es que no hay límites. A ver, sí hay límites. Los límites están dentro del propio contexto y de la propia narrativa del juego de rol al que estés jugando. Es decir, si yo estoy llevando un personaje que tiene alas y cuya raza puede volar, efectivamente yo puedo volar. Si estoy jugando un juego de rol con una ambientación más realista, digamos de una época contemporánea en nuestro mundo, con nuestras reglas y limitaciones, pues yo no podría volar. Pero dentro de eso podría hacer todo lo que a mí como humano viviendo en este planeta en este año podría sobre el papel hacer. Como ir al mercado negro, conseguir un arma y matar a mi padre. Por favor, los juegos de rol no son satánicos, no matamos a nadie, por favor. Lo siento. Bueno, hasta ahora ya hemos visto que un juego de rol es una manera de construir una historia desde la imaginación de varias personas y esas personas se dividen en los jugadores y el máster. Ya hemos visto lo que hace cada uno y ahora. Existen diferentes estilos de materializar esa historia. De hecho, existen infinitos estilos. Pero aquí vamos a dirigirnos a los básicos y en los básicos realmente hay 2 maneras de contar la historia. Por un lado tenemos el estilo narrativo descriptivo, en el que el máster te diría: la furiosa lluvia azota la cubierta del barco, la tripulación se tambalea de un lado para otro, y según giras a ver qué pasa al otro lado de cubierta, ves que los 2 orcos se dirigen hacia ti. Y el jugador diría: pues corriendo como puedo, me acerco al borde del barco, pongo un pie sobre la barandilla y salto a mar abierto. Este estilo descriptivo o narrativo es el que vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Pero existe otra forma de plasmar lo que está ocurriendo en la historia y se consigue a través de objetos reales, como pueden ser miniaturas o terreno, escenografía, etc.
en cuyo caso tendríamos la misma escena, pero nos podríamos ahorrar parte de la descripción, ya que estamos viendo de verdad cómo esa persona se mueve, cómo se acercan los orcos, etc. La necesidad o no del uso de las miniaturas y del terreno y tal dependen completamente de qué juego de rol y qué edición es a la que queráis jugar. Pero en la vasta mayoría de los casos, para jugar a rol, lo único que necesitas son un grupo de amigos, papel, lápiz y probablemente unos dados. Los dados en el rol son una parte muy importante de la que ya hablaremos en otro vídeo, pero para que puedas irte acostumbrando a los tipos de dados que hay, los que más se suelen utilizar son tu gran amigo y compañero, el dado de 20 caras, que es el dado que más disgustos y alegrías te va a dar con diferencia a lo largo de todo el desarrollo del juego, y en sentido descendente, el dado de 12, el dado de 10, el dado de 8, el dado de 6 y el dado de 4. Vale, con esto más o menos queda claro que es un juego de rol, las maneras que hay de jugar, qué son los jugadores, qué es el Dungeon Master, etc. Ahora pasemos al tema por el cual estás aquí. Dungeons and Dragons. En términos generales vamos a ver un poco los conceptos básicos de Dungeons and Dragons, qué tipo de juego es, qué esperarte el día que te sientas en una mesa por primera vez a jugar a Dungeons con tus colegas. Lo primero es definir el género. A ver, que normalmente si estás en este vídeo ya sabes más o menos de qué va Dungeons and Dragons, pero yo lo explico para todo el mundo, aunque no tengas ni idea de qué es. Dungeons and Dragons es un juego de fantasía medieval. Fantasía porque tiene elementos que no son del mundo real, que nosotros conocemos, y medieval porque tiene una ambientación que más o menos coincidiría con la época del medievo de nuestro mundo, en cuanto a avances tecnológicos, costumbres, creencias, maneras de vivir de la gente, etc. Algunos ejemplos para que os hagáis un poco la idea de cómo va esto serían El Señor de los Anillos, The Witcher, La Historia Interminable, Juego de Tronos. Aunque la ambientación de Dungeons and Dragons sea parecida a la ambientación que tendría nuestro mundo en la época medieval, no se desarrolla en nuestro mundo. Y de hecho eso tampoco es tan importante ahora y también daría para un vídeo entero. Pero bueno, el caso es que os hagáis la idea de que no estáis en el planeta Tierra. Aunque sí en un planeta que tiene mucho que ver en cuanto a que hay bosques, mares, glaciares, junglas, ¿me entendéis, no? Pero pasemos a la parte de fantasía de Dungeons and Dragons. ¿Qué hay en ese mundo de Dungeons and Dragons que no hay en el nuestro? Pues bien, lo primero que se me viene a la cabeza son las razas. Por supuesto existen los seres humanos, pero hay muchísimas más razas. Hay de hecho algunas que son muy típicas y muy reconocibles de otros estilos de fantasía, como pueden ser los enanos, elfos, orcos, goblins. Pero si aparte de humanoides y gente que en general te puedes encontrar en una ciudad, en un pueblo, a charlar tranquilamente contigo y no solo va a ir a matarte, aparte de todos los monstruos que hay, razas hay, no lo sé, 2000, no lo sé. En fin, os hacéis una idea. Y estas razas, pues bueno, dependiendo de la ambientación de tu juego, pues estarán más o menos mezcladas en civilizaciones que se lleven más o menos bien, pero bueno, siempre suele haber un poco de todo. Junto con esa variedad de razas viene también una gran variedad de idiomas. Y es que no siempre es así, pero casi siempre cada raza tiene su idioma. Pero no te emociones porque ahora es cuando te vas a emocionar. Para mí el elemento de fantasía que más impacto tiene en el mundo de Dungeons and Dragons es la magia. Es un mundo plagado de magia, hay magia por todos los lados. Y magia de todos los tipos. Te puedes encontrar desde un artista callejero intentando aprovecharse de alguien, provocándole una cierta ilusión en su mente de ver algo que realmente no está ahí, hasta un gran mago abriendo un portal que permite teletransportarse al otro lado del planeta. O a un nigromante alzando un ejército de muertos. La magia sí que viene en todos los tamaños, colores y formas, y es a la vez una de las cosas más emocionantes de este juego y de las cosas también un poco más complicadas de entender, pero mola un montón. Y luego ya, pues si queréis que me vengan más arriba, dentro de la fantasía, incluso os cuento que en Dungeons and Dragons hay muchos planos de existencia. Pero me parece que eso para un vídeo de iniciación es como complicarse demasiado. Y mira, yo llevo jugando 2 años y pico y aún no he hecho uso de esos planos. De hecho, eso de venirse más o menos arriba con la fantasía me lleva a hablaros de otra cosa distinta, que es el subgénero de Dungeons and Dragons. Dentro de la fantasía hay 2 subcategorías, digamos, que son las más importantes o las más típicas, que serían baja fantasía o alta fantasía.
En baja fantasía se aproximaría un poquito más a lo que sería nuestro mundo en la Edad Media, en cuanto a que muy pocas personas son capaces de hacer magia, el dinero, una moneda de oro vale muchísimo, enfrentarse a un grupo de ogros es como lo más mind-blowing que te puede pasar en tu vida, en fin, baja fantasía. Y en la alta fantasía, pues a lo mejor te despiertas un día en las fauces de un dragón que se ha comido a toda tu familia y lo matas con un chasquido de dedos, con un hechizo mortal y consigues su tesoro de 300.548.2 monedas de oro que te sirven para tomarte una birra en la taberna. Y todo es músculo, acero y acción. Mientras en baja fantasía vives debajo de un puente y estás lleno de roña y de moscas todo el día. Más o menos, para recapitular. Dungeons & Dragons es un juego de rol cuyo género es la fantasía medieval, como El Señor de los Anillos, The Witcher, Juego de Tronos, La Historia Interminable, etc. En el que podemos encontrar 1.000 millones de personas de distintas razas, con distintos idiomas, hay magia que puede llevarte a otros planos de existencia incluso. Y la cantidad de esta fantasía dependerá si quieres darle una ambientación más de baja fantasía o de alta fantasía. Y antes de abordar un pequeño extra que os quiero dar en este vídeo, simplemente contaros que estoy haciendo esta saga de vídeos porque, bueno, ya lo dije en el tráiler del canal, pero es que a mí hace un par de años cuando empecé con todo esto me hubiera encantado tener esa referencia en vídeos de muy poquito a poco, que alguien me explicase qué era eso del rol, qué era eso de Dungeons, porque yo aprendí desde cero sin que nadie me enseñase, no había nadie a mi alrededor que jugase ni a rol, ni a Dungeons & Dragons, ni nada parecido. Y de hecho todas las personas con las que he jugado hasta ahora ha sido su primera vez y de hecho hoy día sigo enseñando a gente a jugar, que de hecho es una experiencia brutal. Así que si estás aquí porque quieres jugar a Dungeons & Dragons y vas a aprender desde cero... Bueno, y este pequeño extra me lo saco un poco de la manga, pero es para hacer que os vengáis un poquito más arriba con el tema y también hablaros un poco de mi experiencia con el rol y de cómo se cumplen muchos de los beneficios que el rol aporta a tu vida. El primero y más importante, yo soy una persona relativamente joven, tengo 27 años y he nacido y crecido en el mundo de la tecnología. Y no hay nada que más placer me produzca que haya un hobby que compartir con mis amigos en el cual nos alejemos completamente de las pantallas y nos veamos todos en persona a comernos unos ganchitos y jugar a juegos fantasiosos juntos. Lo que me lleva al siguiente punto, que es el rol refuerza los lazos de amistad que tú tienes con tus amigos, porque es que al final estás forzándote, no en el sentido malo de la palabra, a quedar mucho más con ellos, trabajas en equipo dentro del juego, no solo refuerzas los lazos con ellos, sino que les coges cariño a sus personajes. Bueno, en fin, es una experiencia que enriquece un montón los lazos afectivos. Y por otra parte, si te pasa como a mí y no encuentras a nadie que quiera jugar al rol, también te fuerza a forjar nuevas amistades, ya que tendrás que encontrar gente que quiera jugar contigo. Y sobre todo, una de las cosas que yo encuentro más divertidas del rol y del Dungeons es que yo con mis colegas y con gente que antes... Sí que es verdad que yo nunca he jugado con nadie que no conociese de absolutamente nada, pero sí con gente con la que no tenía ninguna confianza, que conocía pues a lo mejor del curro, o que eran amigos de mis amigos, o... X, y al final hemos sacado cosas muy curiosas y muy graciosas de jugar a Dungeons juntos que estoy seguro de que no hubiéramos sacado jamás, porque de no ser por el Dungeons no habríamos quedado. Y es de las mejores cosas que da este hobby, son las anécdotas. Bueno, no sé, algún día si me vengo arriba a lo mejor hago un vídeo de anécdotas. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Como hobby, evidentemente libera estrés y evade un montón. Aunque sea un juego, evidentemente, con mucha tensión a veces, al final eres consciente en todo momento de que estás interpretando un personaje, estás jugando y la tensión es una tensión muy divertida y muy entretenida. Y el caso es que tus problemas en ese momento no están. Yo soy una persona que sufre bastante de estrés y de ansiedad y la verdad es que el Dungeons ha sido bastante bálsamo para ese tipo de cosas en mi vida. Y aparte, y por último, creo que este juego desarrolla muchas habilidades mentales y sociales. Al final, el cerebro es un músculo y estás constantemente ejercitándolo en cuanto a imaginación, estrategia, carisma, negociación... What not?
Y hasta aquí el vídeo de hoy, me ha encantado teneros aquí conmigo como siempre. Si estáis empezando a investigar qué es esto del rol y estáis aprendiendo desde cero conmigo, estoy muy agradecido y algún día me lo agradeceréis vosotros a mí, porque puede que sea una de las mejores experiencias que tengáis. Y sin más dilación, ya sé que solo he tocado cosas muy básicas, pero bueno, es como lo primero que tengo que poner para tener unas buenas bases e ir construyendo conocimiento. Como os digo, esta serie de vídeos va a tener bastantes más capítulos y pues os veo en el siguiente. Y ya sabéis, antes de iros, por favor, aparte de darle al like, suscribiros y darle a la campanita, por favor, que si no, no os enteréis de cuando subo vídeo, quiero pediros que sigáis practicando el arte de Nigromante.